Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia, porque usted nos levanta cada mañana, nos sostiene, nos sustenta en nuestro diario caminar. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas que pasa cada uno de sus hijos, usted extiende su mano poderosa para levantar, para sustentar, para alentar nuestra fe y nuestra esperanza. Sabemos, Señor, que solo su misericordia es la que nos mantiene en este mundo que muchas veces está lleno de pruebas y circunstancias difíciles, los cuales llegan a la vida de sus hijos e hijas, pero todo cuanto acontece está bajo su gobierno y es para que nosotros le reconozcamos y le demos gloria y honra. Así pues, rogamos, Padre, que siga usted ayudando, auxiliando y sustentando a su iglesia que tanto le ama, aquellos que invocan su nombre, los que en medio de su angustia y de su desesperación le llaman, Señor, con todo su ser. Rogamos también reciba la gratitud de nuestros corazones por todas las bendiciones recibidas. Así dejamos en sus manos nuestras vidas, la de nuestra familia, la de toda su iglesia, y rogamos que nos siga iluminando con su espíritu para conocerle, para descansar en cada una de sus promesas y que éstas se vuelvan verdaderas, se vuelvan reales en la vida de su pueblo en medio de sus crisis. Estamos suplicando esta gracia, Señor, confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos aquí, despiertos a este nuevo día, y seguiremos meditando en la primera carta al apóstol San Pedro. Hoy abrimos el capítulo 4 de los versículos, esta sección de los versículos 12 al 19. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchas veces, mis hermanos, en la vida de la iglesia, la propaganda falsa ha causado muchas sorpresas, pero la Biblia es la única que dice la verdad. Jesucristo dijo claramente a sus discípulos que los cristianos iban a padecer por causa de su fe en Él. El Señor Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. San Juan 15, versos 18, 20 y 21. Por supuesto que el apóstol Pablo también, él dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es como si fuese una tónica, ¿verdad? Una temática que ha de darse como consecuencia que el que quiera ser un hombre o mujer piadosa,
en algún momento, por causa de su fe y por causa de su testimonio, sufrirá persecución de los incrédulos. Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol San Pedro hace una advertencia. Les dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La Biblia no promete que la vida del creyente será fácil. Debemos tener cuidado cuando testificamos, porque el mundo desea encontrar un talismán que les guarde del mal, y nosotros no hemos de dar la impresión de que creer en Cristo resuelve todos los problemas y nos protege del maligno. Esto sería ser una propaganda falsa. Por el contrario, las Escrituras mencionan que las pruebas vendrán, entre ellas la persecución. Las tribulaciones enseñan a los débiles que necesitan depender de Dios, refinan la fe y también pulen el carácter del creyente. Cuando soportamos con paciencia las pruebas, se demuestra la veracidad y el poder del cristianismo. No hay otra forma de dar evidencia a un mundo incrédulo si no es cuando el creyente pasa por las pruebas. Ahí la fe da evidencia de ser verdadera, y allí, en medio de esas pruebas, se manifiesta el poder de la fe de los creyentes. En este último párrafo, que se dedica al tema del sufrimiento, se encuentran dos promesas. Uno, sufrir por obedecer trae gozo, relatado en los versos 12 al 14. No obedecer a Dios trae juicio, versos 15 al 19. Y esto es entonces así para que nosotros pensemos, mis hermanos. Para meditar, algunas preguntas para reflexionar. Hay que leer versículos 12 y 14 y aquí yo les invito a meditar con mucho cuidado, mis hermanos. Pensar. Primero, pregunta número 1. ¿Cuál es la relación que se ve entre el versículo 7, capítulo 1, verso 7 y 4:12? Segunda pregunta. ¿Por qué piensa usted que un cristiano se sorprende cuando llegan las aflicciones? Pregunta número 3. ¿Por qué debemos estar gozosos cuando sufrimos? Pregunta número 4. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la gloria? Y pregunta número 5. ¿Cuál cree que es el significado de ser participantes de los sufrimientos de Cristo? Lea estos dos versículos, 12 al 14, y medite en ellos y trate de responder a las 5 preguntas que hemos hecho. Estas servirán para meditar y profundizar en el tema que estamos tratando. Quiero ahora pasar a la primera parte, que es sufrir por obedecer. Mis hermanos, el sufrimiento es de esperarse. Un creyente no puede estar pensando que porque es hijo de Dios no ha de sufrir. Hoy surge una teología muy en boga en estos tiempos que porque eres hijo del rey debes vivir como el rey. Decreta tu sanidad, decreta que nada te ha de pasar, cancela toda enfermedad, cancela todo problema, cancela. Ese tipo de teología es contrario a lo que nos dice la Escritura. Por eso el apóstol San Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, la primera cosa que nos queda claro es que el creyente va a sufrir por obedecer a su Señor. Tarde que temprano el sufrimiento ha de aparecer en la vida de los que son fieles verdaderamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que los cristianos gentiles se sorprendieran más que los judíos porque estos últimos habían padecido por su fe a través de muchas generaciones. Los que vivían en Asia Menor en esa época habían salido de Palestina por causa de la opresión de sus enemigos. Por otro lado, los gentiles que habían venido a las congregaciones estaban acostumbrados a vivir en una sociedad que toleraba una gran cantidad de dioses y creencias.
El mundo persigue a los judíos y a los gentiles creyentes porque son diferentes y exclusivistas al no aceptar la existencia de otro Dios y por lo tanto saben y declaran que Jesucristo es el único camino para alcanzar la salvación eterna. A veces los enemigos acusaban a los creyentes de no adorar ningún Dios porque no tenían imágenes. Y eso era algo extraño para los gentiles. Es una mentira que existan otros dioses aparte del Dios de la Biblia. El mundo sin Cristo basa su vida sobre esta mentira porque adora dioses que el hombre mismo ha inventado, ya sea que se trate de una imagen, ya sea el placer, la ambición, el poder humano o el materialismo. Al fin y al cabo, donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Eso es su ídolo. Por el contrario, vemos que el cristiano edifica su vida sobre la verdad, la santidad, la humildad y el propósito de glorificar al único Señor. De nuevo, el apóstol Pedro compara las pruebas con el fuego como en el capítulo 1, versos 6-7. Este ejemplo sirve para enseñar lo incómodo de las aflicciones y que el sufrimiento tiene el fin de purificar y refinar la vida y el carácter del creyente en Cristo. Ahora, el sufrimiento también nos permite tener comunión con Cristo. El versículo 13, como también capítulo 1, versos 6 y 8, y también Santiago 1, 2, 3, exhortan al Hijo de Dios a regocijarse cuando sufre. Esto es sumamente interesante, mis hermanos, porque nadie ve como motivo de regocijo el sufrir. En estos tiempos nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere tener bienestar, todo el mundo quiere disfrutar del placer más que del dolor. Pero evidentemente, sin caer en esa visión de masoquismo o de los estoicos, ¿verdad? Que por medio del dolor es solamente que se alcanza a purificar al hombre, no. El creyente está dispuesto a pasar, si es necesario, por el dolor. Pero este sufrimiento, cuando el creyente lo experimenta, sirve para acercarse en una comunión íntima con su Señor. Así pues, el creyente aprende a regocijarse aún cuando está pasando por el sufrimiento. El apóstol Pedro, él mismo, lo hacía cuando era perseguido. Hechos 5:41 dice: estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro y Juan subieron al templo a orar y a la puerta del templo, esa puerta que se llamaba la Hermosa, encontraron un hombre cojo de nacimiento y obraron un milagro en el nombre de Cristo? Esto los llevó a que los acusaran ante el Sanedrín y allí los golpearon, los azotaron y ellos se sintieron gozosos por haber sufrido por causa de Cristo. El apóstol no quiere decir que el dolor produce gozo, el dolor en sí mismo. Por ejemplo, Jesús predicó en Juan 16, 20 al 21 diciendo que el dolor de dar a luz a un niño trae alegría después de su nacimiento. En este versículo el autor señala los beneficios que trae el sufrimiento en la vida del Hijo de Dios. Como hemos dicho, Santiago 1, 2, 3. Voy a leer, dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así pues, mis hermanos, hay beneficios que trae el sufrimiento en la vida del Hijo de Dios. Uno de ellos es que nos identificamos con los padecimientos de Jesucristo. Él mismo dijo a sus discípulos que sufrirían. Satanás está empeñado en atacar y destruir a la iglesia de Cristo y ataca a nuestro Señor a través de cada creyente. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en un mundo que sigue al enemigo de Dios. La gran mayoría sigue los pensamientos y la cultura de muerte. Por lo tanto, cuando usted choca va a ser perseguido porque ellos no tienen los mismos principios y valores que nosotros.
Padecer con Cristo no significa que estemos haciendo méritos para alcanzar la salvación, ya que esta es el resultado de su muerte. Solo el perfecto Hijo de Dios puede salvar al hombre. Ningún hombre hace méritos para su salvación. Ahora, si sufrimos con Él, obtenemos el privilegio de tener algo en común con Él, como también nos lo dice Filipenses 3:10. Quiero también dar lectura a este texto bíblico de Filipenses, que es muy importante tener todos nosotros estos textos bíblicos presentes a la hora de estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Nos dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El creyente se identifica con su Señor. Él sufrió y nosotros lo hacemos porque le pertenecemos a Él. Así, mis hermanos, ténganse por dignos de padecer cuando así sea necesario y con gozo aceptemos lo que nos corresponda con tal de ser fieles y dar testimonio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.